Cuando pensamos en dinosaurios carnívoros, muchos imaginan al T-Rex. Pero ese gigante vivió en el Cretácico. Hoy viajamos más atrás, al Jurásico, una era donde los depredadores eran distintos, más ágiles, más variados, y en muchos casos, igual de letales. Bienvenidos al mundo de los carnívoros del Jurásico. Los cazadores del reino de los gigantes. El Jurásico comenzó hace unos 201 millones de años y terminó hace 145 millones. Fue una era de expansión. Los continentes empezaban a separarse, los mares interiores se extendían y el clima era cálido y húmedo. Los bosques de coníferas, helechos y cicadáceas cubrían vastas regiones. Y entre ellos caminaban los primeros gigantes herbívoros, Diplodocus, Brachiosaurus, Stegosaurus. Pero donde hay herbívoros, hay depredadores. Y el Jurásico fue el escenario de una revolución carnívora. En el vasto y peligroso mundo del Jurásico, una estirpe de cazadores reinaba sin rival. Los principales carnívoros de esta era fueron los terópodos. Este diverso grupo incluía a todos los dinosaurios carnívoros que caminaban sobre dos patas, una adaptación que les otorgaba una ventaja crucial en velocidad y agilidad. Sus patas traseras eran motores de pura fuerza, diseñadas para persecuciones implacables. Sus brazos, aunque a menudo cortos, eran funcionales y armados con garras afiladas, perfectos para sujetar a sus presas. Y sus mandíbulas eran arsenales letales, repletos de dientes como dagas. Pero su poder no residía solo en la fuerza bruta. Sus sentidos estaban extraordinariamente afinados para la caza. Muchos poseían visión binocular, lo que les permitía calcular distancias con una precisión milimétrica, esencial para el ataque final. Su olfato era igualmente formidable. Grandes bulbos olfatorios en sus cerebros les permitían detectar el rastro de una presa o el olor de la carroña a kilómetros de distancia, convirtiendo el paisaje en un mapa de oportunidades. Entre los más destacados se encontraba el Allosaurus, el depredador por excelencia del Jurásico. Con hasta 9 metros de largo, sus garras curvas y una mandíbula capaz de abrirse en un ángulo increíblemente amplio le permitían abatir presas mucho más grandes que él. A su lado, el Ceratosaurus, más pequeño pero igualmente feroz, usaba su distintivo cuerno nasal y dientes afilados para cazar presas medianas, sin despreciar la carroña cuando la oportunidad se presentaba. El Megalosaurus, el primer dinosaurio descrito científicamente, era un cazador robusto de Europa, con poderosas patas y dientes en forma de cuchilla. Y dominando la cadena alimenticia, el Torvosaurus, uno de los mayores terópodos del Jurásico tardío, superaba los 10 metros y poseía una mordida simplemente devastadora, capaz de triturar huesos con facilidad. En Asia, el Yanchuanosaurus, un pariente del Allosaurus, patrullaba sus dominios con crestas óseas sobre su cráneo y una musculatura imponente. Estos depredadores no estaban confinados a un solo lugar. Poblaron casi todos los continentes, adaptándose a ecosistemas únicos. En las vastas llanuras de Norteamérica, el Allosaurus seguía las grandes manadas de saurópodos. En los densos bosques y costas de Europa, el Megalosaurus encontraba su nicho. Y en las ricas faunas de Asia, el Yanchuanosaurus se erigía como el superdepredador local. Cada región tenía su propio rey terópodo, moldeado por el clima y las presas disponibles. Sus estrategias de caza eran tan variadas como sus formas. Imaginemos una emboscada. Un Allosaurus solitario, oculto entre los helechos, espera pacientemente a que un joven saurópodo se separe de la seguridad de la manada. Un instante de distracción es suficiente. Con una explosión de velocidad, el depredador se lanza, usando el peso de su cuerpo para desequilibrar a su víctima. En otro escenario, una manada de ágiles ornitolestes coopera, coordinando sus movimientos para acorralar a presas más pequeñas y rápidas en el denso sotobosque, una demostración de inteligencia y trabajo en equipo. Hoy, conocemos sus historias gracias a las pistas que dejaron grabadas en piedra. Las huellas fosilizadas nos revelan su velocidad y su paso. Las marcas de dientes en los huesos de sus presas son el testimonio silencioso de ataques brutales. Incluso sus excrementos fosilizados, los coprolitos,
nos ofrecen una ventana directa a su dieta. Cada fósil es una pieza del rompecabezas que nos permite reconstruir la vida de estas magníficas bestias. Ya fuera cazando en solitario o en manadas coordinadas, los terópodos eran los reyes indiscutibles de la caza jurásica. Todos compartían un diseño letal. Eran máquinas de matar perfectamente adaptadas a su entorno, la encarnación depredadora de un mundo perdido. A la sombra de los colosos, el mundo jurásico bullía con una vida feroz a una escala completamente diferente. No todos los carnívoros eran gigantescos tiranos de varias toneladas. En el sotobosque, entre los helechos y las cícadas, prosperaba una legión de depredadores más pequeños, ágiles y altamente especializados. Eran los maestros del sigilo y la velocidad, cazadores de precisión que explotaban nichos que los gigantes ignoraban. Entre ellos se encontraba Coelurus, un terópodo ligero de Norteamérica. Su nombre significa cola hueca, una adaptación para la agilidad. Con un esqueleto delicado y un cuello largo, era un especialista en presas diminutas, posiblemente un insectívoro o un cazador de pequeños vertebrados que se movían entre el follaje. Su pariente, Ornitolestes, el ladrón de aves, era un cazador aún más audaz. Con un cuerpo esbelto y una cabeza estrecha, estaba diseñado para la persecución. Sus largos dedos y garras afiladas eran herramientas perfectas para atrapar no solo aves primitivas en pleno vuelo, sino también ágiles reptiles y anfibios en el suelo del bosque. En la Europa del Jurásico Superior reinaba Compsognathus. Apenas del tamaño de un pollo, su pequeña estatura ocultaba a un depredador formidablemente rápido y preciso. La evidencia fósil es contundente. Se han encontrado restos de lagartos veloces dentro de su caja torácica, una prueba directa de su dieta y su increíble capacidad para cazar presas que otros pasarían por alto. Y en Asia encontramos a Gasosaurus, un terópodo de tamaño medio descubierto por trabajadores de una compañía de gas, de ahí su peculiar nombre. Aunque su registro fósil es escaso, su robusta estructura sugiere que era un cazador ágil y poderoso, capaz de derribar presas más grandes que las de sus parientes más pequeños. Lejos de ser actores secundarios, estos depredadores ocupaban nichos ecológicos cruciales. Eran veloces, inteligentes, y su presión constante sobre las poblaciones de presas pequeñas era esencial para mantener el equilibrio de todo el ecosistema jurásico. Además, muchos de ellos, como Compsognathus, presentaban protoplumas, filamentos primitivos que no solo los aislaban del frío, sino que también revelan su profunda conexión evolutiva con las aves modernas, un legado que perdura hasta nuestros días. Los carnívoros del Jurásico desarrollaron diversas estrategias para sobrevivir: fuerza bruta, como el Allosaurus, que embestía y desgarraba; sigilo y velocidad, como el Compsognathus, que cazaba por sorpresa; cooperación. Algunos terópodos podrían haber cazado en grupo, aunque esto aún se debate. Carroñeo. Especies como el Ceratosaurus probablemente aprovechaban cadáveres abandonados. La anatomía de estos depredadores revela mucho: garras curvas para sujetar, dientes cerrados para cortar, ojos frontales para calcular distancia. Eran cazadores visuales, tácticos, adaptados a un mundo de presas gigantescas. En los mares del Jurásico también había cazadores. Los reptiles marinos carnívoros dominaban las aguas. Liopleurodon, uno de los mayores depredadores marinos, podía medir más de 10 metros y tenía una mordida colosal. Metriorhynchus, un cocodrilo marino con aletas y cola adaptada al nado. Pliosaurus, similar al Liopleurodon, con cuerpo robusto y dientes cónicos. Ichthyosaurus, aunque más parecido a un delfín, cazaba peces y calamares con precisión. Estos depredadores marinos eran tan letales como los terrestres. Cazaban en aguas poco profundas, emboscaban desde las sombras y competían entre sí por alimento. Los carnívoros del Jurásico no vivían aislados. Interactuaban con herbívoros, con otros depredadores, con carroñeros y con presas pequeñas. Algunos cazaban saurópodos juveniles,
otros se especializaban en presas rápidas, y todos formaban parte de una red ecológica compleja. La competencia era feroz. El Allosaurus competía con el Torvosaurus, el Ceratosaurus con el Megalosaurus, y los pequeños terópodos debían evitar ser cazados por los grandes. Era un mundo de cazadores y de cazados. ¿Sabías que el Allosaurus tenía vértebras reforzadas para soportar impactos al cazar? ¿O que el Compsognathus fue uno de los primeros dinosaurios encontrados con contenido estomacal fósil? ¿Y que algunos terópodos del Jurásico ya tenían estructuras similares a plumas? El Jurásico fue una etapa clave en la evolución de los carnívoros. Aquí se consolidaron los terópodos como grupo dominante, y muchas de sus adaptaciones serían heredadas por los depredadores del Cretácico. La historia del T-Rex comenzó aquí, con cazadores más pequeños, pero igual de formidables. Los carnívoros del Jurásico fueron los indiscutibles cazadores en el reino de los gigantes. Un mundo dominado por titanes herbívoros requería depredadores de una ferocidad y especialización sin precedentes. Su éxito no era casualidad, sino el resultado de una evolución armamentística letal. Estaban equipados con armas y sentidos perfeccionados para la caza. La visión binocular les otorgaba una percepción de profundidad crucial para calcular el ataque. Su agudo sentido del olfato podía detectar presas o carroña a kilómetros de distancia. Y sus mandíbulas, como las del Torvosaurus, eran capaces de triturar huesos con una fuerza devastadora. Pero la cacería no se limitaba a la tierra firme. Desde los mares hasta los bosques, cada nicho tenía su depredador. En los cielos, aunque no eran dinosaurios, los pterosaurios dominaban como cazadores aéreos y oportunistas, pescando en las aguas costeras o aprovechando los restos que dejaban los grandes carnívoros. Su dominio fue global. En las vastas llanuras de Norteamérica, el Allosaurus era el terror de los saurópodos. En Europa, el Megalosaurus dejaba su marca. Y en Asia, especies como el Yanchuanosaurus adaptaban sus tácticas a presas y entornos únicos, demostrando una increíble diversidad estratégica a lo largo y ancho de Pangea. Cada uno tenía su papel, cada uno dejó su huella. Y hoy, gracias a la paleontología, podemos reconstruir sus historias. Marcas de mordida en fósiles nos cuentan de batallas perdidas, y sus huellas fosilizadas nos narran persecuciones congeladas en el tiempo. Y aunque la mayoría de estas magníficas bestias quedaron en el olvido tras la extinción, su legado perdura. Sus descendientes directos, las aves, evolucionaron y finalmente dominarían los cielos del mundo moderno. Así que la próxima vez que pienses en un dinosaurio carnívoro, recuerda la complejidad, la diversidad y el poder de aquellos que lo iniciaron todo. Todo comenzó en el Jurásico. Si te ha gustado este viaje al pasado, suscríbete al canal para no perderte ninguna aventura, deja tu comentario y dinos. ¿Quieres que en nuestro próximo documental exploremos a los gigantescos herbívoros del Jurásico, nos adentremos en la era de los carnívoros del Cretácico o dediquemos un especial a los depredadores voladores del Mesozoico? Tu voto decide nuestro próximo destino. Nos vemos en la próxima era.